Entre emociones y propósito. Un espacio de inspiramos y emocionar. Bienvenidos a este espacio para reconectar con lo humano. Soy Maggie y junto a Mile queremos abrir conversaciones que nos inviten a sentir, a conectar y a transformar. Hablamos de emociones, liderazgos y arte con propósito, porque la transformación empieza cuando nos permitimos sentir. Durante años he trabajado liderando equipos donde el día a día, el estrés, la presión generan como muchísimo miedo a la creatividad y lo que hacen es colocarnos en un piloto automático y no nos permiten sentir. Y esa desconexión se nota incluso en la ropa que nosotros usamos a diario, en lo que pensamos para vestirnos, ¿sí? En los colores que usamos. Los terapeutas holísticos que se especializan en arteterapia hablan de que la ropa, los accesorios, los colores que nosotros usamos a la hora de levantarnos, a la hora de vestirnos para el día a día, tienen que ver mucho con las emociones que tenemos dentro. Oye, eso que mencionas se conecta mucho con lo que hablamos de las emociones que también tienen colores. O sea que como que el subconsciente también podría estar diciendo de qué me quiero vestir hoy. Sí, por ejemplo, pasa que cuando tú dejas la ropa lista la noche anterior, porque mañana tienes un día especial, arreglas tu ropa, tal. Ujú. Te levantas al otro día y de repente cambias la camisa, cambias el pantalón, cambias las medias, cambias la ropa interior, simplemente por inercia, como lo llamamos nosotros, ¿sí? Pero es el subconsciente que te está diciendo como, hoy no tengo tantos ánimos de ponerme este color y tal vez sí nos ponemos este. A mí sí me ha pasado eso. A veces he dejado la blusa roja en la noche y el otro día me coloco como la amarilla. No había interpretado que tenía que ver con con el subconsciente, como lo estamos hablando en este momento. Simplemente pensaba que era como cuestión de que hizo sol, no sé, no lo había asimilado. Pero sí, cuando el amarillo simboliza como mucha alegría, como que quiero empezar a brillar, como que me siento muy bien. Y seguramente el día anterior estaba el rojo que nos simboliza en No, el vestimenta. rojo es más como empoderamiento, como fuerza, ¿sí? Pero entonces también pasa con la gente que dice, ay, pero es que yo solamente tengo ropa negra Ay, sí. y yo siempre me he visto de negro. Pues no tiene tanto que ver, pero es el cuento que son emociones que tenemos guardadas, Ok. ¿sí? El negro también, aparte de fuerza y aparte de otras cosas, simboliza también como esas cosas ocultas que tenemos adentro. Pero entonces si me he visto toda de negro y con los zapatos de color rojo, ejemplo, hay que. Es porque la fuerza la llevas en los pies, te sientes firme, ¿sí? En lo que vas a Mm. realizar, la firmeza y es como tu polvo a tierra, por así decirlo. Me encanta que hablemos de colores, porque en las charlas que yo he dado de inteligencia emocional, siempre les digo a las personas como, ¿de qué color se sienten hoy? O dibujen una emoción y cuál es ese color de la emoción. Por ejemplo, bueno, si es un azul, y si es un azul claro, si es un azul oscuro. Eso va en la intensidad de la persona, en la intensidad de su subconsciente. Ay, a mí me gusta el azul, pero a mí me gusta el azul eléctrico, porque es la gente extrovertida, la gente sí, pero si a mí me gusta el azul oscuro, ¿sí? Hay gente que ya tiene más tema de introspección, de esperar para tomar decisiones, de no ser como tan acelerado y así. Miren que volvemos a a retomar del tema en el que veníamos hablando y es cuando observemos un poco más cómo se visten mis compañeros, cómo se viste mi jefe. Tener un poco más de pronto, cuando vengan de un color, sabemos de qué ánimo vienen. Y eso también se refleja como en la confianza de lo que vayamos a proyectar ese día. Y tiene también que ver como con el hecho de si esta persona está de este color, ¿cómo la puedo tratar? Pensar más Mm. que en la empatía de cómo tratamos a las personas que llegan a nuestro alrededor. Me gusta ese concepto como al que llegamos porque son cosas que uno no le pone cuidado. Una vez dice como, ay, sí, tal cosa y saca lo primero que aparece, pero pues no es ni siquiera lo primero que aparezca. Y ahora el tema es que llegamos todos a un lugar en donde trabajamos, en donde compartimos con más gente y, ay, qué mamera esta señora, porque amaneció así, ay, pero a este, ¿qué le pasó? Precisamente por eso, porque no nos fijamos en, venga, de pronto no tenemos la empatía suficiente por cómo está o cómo amaneció esta persona, ¿sí? Y también lo podemos reflejar en, mira, cómo viene vestida, ve, esta no se siente como muy bien, por algo será, ¿sí? Entonces, démosla quietica, no le hagamos tanto ruido porque de pronto no se está sintiendo bien por allá en sus adentros y sigamos con lo que tenemos que hacer.
Creo que tenemos que hacer un tema más de profundización de cómo analizar a las personas de acuerdo a cómo estás vestida, pero no criticando, sino teniendo en cuenta los colores para ver qué nos está expresando su emoción de Pero hoy. más que criticar es entrar en empatía y en entender qué es lo que está sintiendo la otra persona. Porque siempre, siempre, siempre nosotros escogemos la forma de vestirnos, los colores con los que nos vestimos, no porque se nos ocurrió, sino porque nosotros compramos la ropa porque nos gusta y por algo nos gusta. Entonces, ¿cómo nos sentimos cuando la compramos? Y así mismo nos vamos a sentir cuando nos la colocamos. Igual eso que mencionas también es muy importante porque antes de nosotros entrar a hablar de empatía, antes de empezar a pensar en las demás personas, tenemos que pensar cómo me estoy sintiendo yo, ya que tenemos un color que predomina para emociones, para vestimenta, que me va a expresar, cómo voy a mostrar al mundo cómo me estoy sintiendo, es importante que yo lo reconozca. O sea, yo no puedo de pronto tampoco salir vestida de rojo porque, ay, quiero que todos me digan qué tan linda si yo no me estoy sintiendo cómoda con ese color. Entonces también de pronto se va a notar un poco en el que y va a ser un día en el que me va a sentir incómoda, en el que no me va a sentir bien En vestida, lo que llamamos porque días críticos, que uno se viste porque ya lo arregló o se le hizo tarde, ya le tocó con lo que tenía listo y sale y va a ser el día crítico en el que te querías sentir empoderada, pero te va a pasar una, dos, tres cosas y es porque tu subconsciente no estaba preparado para toda esa fuerza que te da ese color. ok, importante hablar también de las fuerzas, de la fuerza que dan los colores. Y es que sí, en muchas como charlas y conversatorios he escuchado cuando dicen como si tienes una charla importante, vístete de tal color, pero qué tal que tú ese día no estés sintiéndote como ese color. Y sí, Sí, es así, así tienes nos mucha funciona. razón. Me gusta pensar que, o sea, que ahora de verdad tenemos que pensar cómo me estoy sintiendo para ver cómo me voy a vestir. O más bien, ¿cómo me voy a vestir y por qué no me estoy dando cuenta de lo que estoy sintiendo? Ay, sí, tienes mucha razón. ¿Ves? Igual de ahí vuelve a salir todo nuestro tema de la confianza. Pero insisto, tenemos que estar pensando siempre es en nosotros primero, o sea, cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así. El tema de la inteligencia emocional se trata más es de entender mis propias emociones y darles manejo a esas emociones. Entender las emociones sin sobrepensarlas. Sí, importante porque caemos en eso, ¿no? Ay, Porque ahora es cuando, que nosotros sí estamos hablando de los colores y que cómo los vestimos y ahora todas las mañanas y cómo ay, me siento y me pongo a sobrepensar y la idea no es esa, la idea es dejar fluir para podernos entender más a fondo. es importante, pues aquí se une inspiramos y emocionarte, que emocionarte solamente colores, inspiramos habla también de emociones, pero los colores, como se dan cuenta, están mezclados con las emociones. No queremos confundirlos, no queremos que ahora estén de verdad sobrepensando, sino queremos es invitarlos a que ahora piensen en los colores y en esa importancia que tienen. ¿Cuál es el color favorito de cada uno? ¿De qué les gusta vestir? ¿Qué colores? Mire, por ejemplo, la fuerza en los zapatos, ¿qué colores utilizamos? Pero analicémoslo más como de nuestra parte, o sea, entendámonos un poquito más y no nos demos tan duro, a veces uno se habla feo, uno no sabe darse amorcito, entonces por lo menos con ese entendimiento vamos, Vamos llevándola, suavecito. y poco a poco eso es lo que nos va dando esa confianza, cuando nosotros empezamos a entendernos a nosotros, ya nos damos mucha confianza entre nosotros y es mucho más fácil de pronto superar esas emociones, esas dolencias, eso que no hablamos. Y seguimos hablando también del liderazgo, cómo me voy a proyectar yo en la empresa, cómo me están viendo, si yo soy un líder, cómo me están viendo mi equipo, si yo hago parte de un equipo, cómo está mi equipo también, yo cómo les aporto. Todo, si se dan cuenta, va muy de la mano. Ese mismo proceso de la confianza se da en los procesos terapéuticos con arte, ¿sí? Porque nosotros tenemos que darles confianza a las personas que están trabajando con nosotros para que ellos se sientan confiados de sí mismos y del espacio en donde están, para poder realizar su proceso, para poder ver su proceso sin estar preocupados por por el resultado final. El tema de la confianza es bastante importante porque cuando hablamos de un liderazgo con confianza, los equipos fluyen muchísimo mejor, las entregas como que todo es más bonito, como cuando no les ha pasado que cuando tienes mucha emoción porque algo te gusta, te sale más bonito, le metes la ficha, si hay que trasnochar no pasa nada porque es algo que te está gustando o es un propósito
bonito detrás de esto. Pero si hay algo que no te gusta, y no tienes tanta experiencia, entonces también te va a generar esa emoción y ese entusiasmo porque es aprender cosas nuevas, es indagar por cosas nuevas, ¿sí? Es ver si se puede, cómo lo puedo hacer, cómo es el proceso que voy a llevar para hacerlo. Sí, Entonces todo tiene que ver con el mismo proceso que llevamos y con la confianza que nos pongamos en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo, para poder ejecutar lo que ejecutemos. y ahí cuando mencionas cuando estás aprendiendo un nuevo arte, una nueva función, es cuando también entra un factor importante que es liderar en esa enseñanza, acompañar en ese proceso de aprendizaje, porque ya yo de pronto llevo mucho tiempo haciéndolo y me gusta y lo hago muy bien, pero para una persona, si no tienes una persona nueva en el tema, no tiene ese acompañamiento, no tiene como esa guía, se puede frustrar y podemos llegar a hacer las cosas pues de mala gana, o ahí es donde empezamos a ver como los procesos fallidos, como que no se tenía muy claro lo que, para dónde íbamos todos y cada uno hizo lo que pensó que era importante. Entonces es importante que reunamos todo, todas las buenas actividades de este liderar desde lo humano, siendo un poco más empático y apoyando, acordándome como cuando yo no sabía, como me hubiera gustado que pronto me acompañaran, me guiaran, a hacer lo mismo con el equipo. Es un acompañamiento constante, Sí. pero cuando hablamos en estos procesos terapéuticos en arte, perdón, este acompañamiento lo hacemos desde uno mismo, ¿sí? Desde tener la confianza conmigo, de poder expresar y que yo voy a expresar en el arte, perdón, en pintura, sí, en danza, en teatro, en lo que sea, poder confiar en mí misma en lo que voy a expresar y que voy a dar todo de mí, de todo lo que estoy sintiendo para sacar eso y para poder, digamos que, tener empatía conmigo misma, para conocerme a mí misma. Ese nos cuesta, ¿no? Ese es el que más cuesta, tener esa empatía conmigo mismo, porque es muy fácil cuando yo voy y te hablo bien a ti y yo te ayudo y tranquilo, pero cuando yo soy la que cometo los errores, cuando yo soy la que no me cumple a mí misma, la mente te empieza a jugar, claro, como tú no hiciste, claro, como tú no haces. Es muy difícil cumplirnos a nosotros mismos, pero es más fácil cumplirle a otra persona. Entonces, esa parte también es importante. Por eso recalco, no solamente la empatía, es importante que la empatía es lo que sentimos hacia otras personas, sino como ese autoamor, esa autoestima que necesitamos tener para también reconocernos que nosotros podemos hacer las cosas y tener como esa seguridad, dejar los miedos un poquito al lado. Recordemos que el miedo tampoco es que sea un enemigo, ¿no? El miedo es algo que viene como a protegerte para que no te pasen las cosas. El miedo es un soporte para poder iniciar a hacer las cosas. Entonces es partir del miedo, es como gracias, miedo por estar ahí, pero yo puedo hacer las cosas. Y es cuando tenemos que empezar a hablarnos bonito. Yo soy capaz, yo sí puedo, he salido de cosas peores. Y hay que también mirar, por ejemplo, atrás. A veces uno siente que se está aguantando en un vaso con agua y no te das cuenta que antes tuviste como otros retos, otras cosas en las que estás Que victorioso. fueron más fuertes y está uno ahí. Recuerden que las emociones no gestionadas se nos quedan atoradas en el cuerpo. Bueno, y para terminar este espacio, vamos a dejar una reflexión, o voy a dejar una reflexión para saber de qué color pintarían ustedes ese liderazgo. ¿Qué color le dan a ustedes a ese liderazgo? Y recuerden que liderar no es controlar, liderar es como dejar fluir y transformar al equipo y trabajar en conjunto con el equipo. Gracias por escucharnos y Sigan acompañándonos, somos Inspiramos y Emocionarte. Nos escuchamos en el próximo episodio. hasta la próxima.